Y vamos a empezar haciendo un recuerdo de la primera y de la anterior clase, que era los alcances e importancias de la anatomía patológica, ¿no es cierto?, como concepto para poder unir las ciencias básicas con las ciencias clínicas. Decíamos que la anatomía patológica, como ciencia médica, se ocupaba de estudiar las causas que provocan las enfermedades, que se llama etiología. Estas causas van a tener que provocar una serie de cambios bioquímico-moleculares que van a afectar a la estructura y la función de la célula. Y por supuesto que estos cambios bioquímico-moleculares que se presentan en la célula van a repercutir en tejidos y los tejidos en órganos. El estudio de estos cambios bioquímico-moleculares hasta ser expresadas con los cambios estructurales y funcionales, todos esos cambios bioquímico-moleculares que se presentan en forma secuencial, esa partecita se llama patogenia. Es una cosa patología y es otra cosa patogenia. Patología es la ciencia y patogenia son todas esas alteraciones bioquímico-moleculares que se presentan dentro de una célula cuando está atacada, cuando está alterada por un microorganismo, por una sustancia química, cualquiera que sea la causa, ¿sí? Entonces, y eso se va a expresar con alteraciones en la morfología, alteraciones en la funcionalidad de las células, de los tejidos y de los órganos. Cuando ya se presentan en los órganos, en el sistema, entonces se van a expresar con signos y síntomas, que es la enfermedad, para que nosotros podamos dar un buen diagnóstico. Siempre un buen médico tiene que encontrar la causa de la enfermedad para poder entender la patogenia de la enfermedad, todas esas alteraciones bioquímico-moleculares. Y cuando entiende la patogenia de la enfermedad, conoce la causa, entonces va a poder entender por qué los cambios morfológicos y funcionales, va a ir a buscar esos cambios morfológicos, esos cambios funcionales en el sistema, en el organismo, va a poder dar un buen diagnóstico, y si da un buen diagnóstico, va a poder hacer un buen tratamiento y vamos a tener un buen pronóstico. Por eso es importante la anatomía patológica cuando estamos estudiando la ciencia médica. Ahora es cierto que hay cambios o alteraciones en las células. Digo que estas alteraciones bioquímico-moleculares van a afectar a la estructura y a la función de las células. ¿De qué elementos bioquímico-moleculares estoy hablando? De los aminoácidos que hacen proteínas. Las proteínas van a ser estructurales, funcionales, hay lípidos, todos esos elementos son bioquímico-moleculares que están haciendo estructura y por supuesto que están haciendo función también la célula, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos ahí las manifestaciones clínicas. Ahora, estos cambios o alteraciones celulares vamos a poder entender mejor por cómo se adaptan las células primero, antes de lesionarse. Las células tienen una gran capacidad de adaptación. Por ejemplo, ustedes cuando hace frío, se adaptan al frío, ¿no es cierto? Qué sé yo, hay un poquito de la piel, se les hace piel de gallina cuando hace frío, o de lo contrario empiezan a cubrirse y así se protegen las células igual. A los cambios bioquímico-moleculares se adaptan alterando la estructura o modificando su estructura, su función. Pero también se lesionan. Adaptación es diferente de lesión. La adaptación sigue siendo una célula normal. En cambio, lesión es una célula que ha perdido su homeostasis, ha perdido su normalidad. Eso es lesión. Cuando lleguemos a lesión vamos a poder entender cuál es la diferencia entre adaptación, lesión y muerte celular. Para entender qué es lesión celular, qué es muerte celular, tenemos que saber qué es célula normal, el concepto de célula normal.
Y les voy adelantando, una célula normal es una célula que se encuentra en homeostasis. Eso quiere decir que se encuentra en equilibrio su medio interno con su medio externo. ¿No es cierto? Esa es célula normal, ustedes ya saben eso, pero ya en tercer año vamos a decir célula en homeostasis. Es sinónimo de normalidad. Y célula en homeostasia es cuando las células están en equilibrio, su medio interno con su medio externo. Responden muy bien a los estímulos externos, a los estímulos internos, sin cambiar. En cambio, lesión celular es cuando esta célula pierde su homeostasia. Ahí decimos a esta célula es lesionada. Y la muerte celular es cuando la célula, bueno, deja de funcionar, ¿no es cierto? Esa es muerte, que es muerte, cese de funciones. Escuchen bien lo que digo. ¿Qué es muerte? Cese de funciones. Pero estructura sigue habiendo. Todo esto vamos a analizar a medida que vayamos desarrollando la materia de anatomía patológica. Miren, estos cambios alteran a las células. También hay alteraciones de las células que van a repercutir en los tejidos. Eso quiere decir que van a haber muchos más componentes. Entonces ahí vamos a poder ver la inflamación, qué elementos son los que participan para llegar a un diagnóstico de inflamación, tal vez vasos sanguíneos, tal vez las presiones oncóticas, las presiones osmóticas se alteran, etcétera, etcétera, para poder hablar de inflamación. Y la reparación, cuando todo tejido es lesionado, en una lesión siempre hay alteración en la estructura y la función, y cuando se repara eso se dice reparación. Y la fibrosis, que es una forma de reparación de los tejidos. En lo orgánico vamos a poder entender tumores, la necrosis, qué es necrosis, los infartos, ya es mucho más general, ya vemos esto como dice su nombre, en órganos, en el corazón, en el hígado, etcétera, etcétera. Ahora, siempre hay una relación entre estructura y función, siempre hay una relación entre estructura y función. Toda alteración estructural nos va a llevar a la alteración funcional, siempre, ¿sí? Ahora vamos a ver si primero son alteraciones estructurales o son alteraciones funcionales. Eso, a medida que vayamos desarrollando todos los capítulos de patología, vamos a ver si primero son alteraciones estructurales y después son alteraciones funcionales. Eso vamos a ir analizando poco a poco. Bien, relación causa-efecto en una enfermedad. Siempre tiene que haber una causa para que se altere la estructura, la función de las células. Siempre. Bueno, no puedo yo estar exentada, pero me lo van a proyectar bien, chicos. La anterior semana no estaba bien proyectada. ¿Sí? Me voy a levantar porque si no voy a hacer estragos aquí ahorita. ¿Quién va a poder proyectar? Sentate vos. Entonces decía que toda causa tiene un efecto, ¿sí? Tiene que haber una causa, tiene que haber ese efecto, tiene que haber esa respuesta para que nosotros podamos entender qué es enfermedad, ¿sí? Ahora, dentro de las causas tenemos agentes causales, como son los agentes infecciosos, pues, organismos como bacterias, virus, etc. La hipoxia, agentes tóxicos. Hay algunas alteraciones genéticas que nos van a llevar a la producción, a generar alteraciones de forma y alteraciones con los efectos de funcionalidad. Eso se llama alteraciones genéticas que ya están bien reconocidas para que digamos estas enfermedades tienen alteración genética. Hay tumores, algunas enfermedades como las distrofias, esos tienen alteraciones genéticas. Estos agentes infecciosos les decía que provocan alteraciones bioquímico-moleculares en las células
Y esas alteraciones bioquímico-moleculares nos van a dar cambios estructurales en la célula, alterando la forma y la funcionalidad. Esto se traduce en signos y síntomas de la enfermedad, se hace el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. Es un esquema de todo lo que avanza, de todo lo que habla. ¿Sí? Otra. Ahora sí vamos a entrar a lo que es célula. Ya sabemos por qué estudiamos anatomía patológica, como ¿sí? ¿Qué es la célula? Todos saben qué es la célula. Por lo menos tienen una idea vaga. Si yo les pregunto qué es célula, me van a ver así. Acá está. Es una unidad estructural y funcional con características genéticas y biológicas fundamentales de todos los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por células como unidad estructural y funcional. Nosotros como seres superiores, los animales, las plantas, todas están formadas por una unidad estructural y funcional que es la célula. ¿Qué nos diferencia de las células humanas, de las plantas, de los animales? Es el genoma que tiene cada célula, ¿sí? Entonces, estas características estructurales y funcionales están determinadas por el genoma humano. ¿Qué es el genoma? Es una estructura que almacena la información genética celular. Estoy hablando de esas cadenas de doble hélice que tienen los exones, los intrones, los promotores, todo aquello, ¿no es cierto? El ADN codificante, no codificante, todo eso hace todo lo que es el genoma humano. Por supuesto, ahí tenemos las bases como son la citosina, la adenina, la guanina. Todo eso vamos a poder ver cómo está estructurada el genoma. Es el nivel más pequeño de organización capaz de dirigir todas las funciones vitales. Y una función tiene que tener una forma determinada. Forma hace función. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de que dirige todas las funciones vitales del organismo, estamos hablando, por ejemplo, depende del genoma humano el metabolismo, la síntesis de proteínas, la comunicación, la reproducción y la respuesta solar frente a estímulos que son sometidos a las células. Miren qué importante es el genoma humano. ¿Sí? Vamos. Estructura del genoma. La molécula más pequeña. Esta es la estructura del gen. Segmento de ADN con regiones funcionales de un gen. Miren cómo está formado el gen. Tiene exones, intrones. Y por supuesto que también, pero no está dentro del gen, están las regiones promotores y las regiones de terminación. ¿No es cierto? Ahora aquí vamos a ver cuál es el ADN codificante y cuál es el ADN no codificante. ¿Cuál es la diferencia entre ADN codificante y no codificante? ¿Sí? Aquí está, secuencia del gen del ADN. Esa secuencia del gen del ADN de todo esto está dada por estos aminoácidos, que es adenina, timina, guanina, timina, citosina, etcétera, etcétera. Esos son los aminoácidos, ¿no es cierto?, que hacen toda la estructura de un gen, ¿no es cierto? Y la combinación de adenina, citosina, timina, guanina es importantísima. Y toda esta combinación que nosotros vemos aquí es el que va a determinar el código genético. El código genético de las células. ¿Sí? Ahora, evidentemente estamos hablando del ADN, que es un segmentito, que es una estructura que se encuentra en el núcleo, dentro del núcleo. ¿Qué hace este ADN? Hace la transcripción genética. Y esa transcripción genética quiere decir que de una doble hélice, que es el ADN, se va a separar esta doble hélice para que se pueda copiar el ARN micro. ¿No es cierto? Se copia. Igualito como es el ADN aquí, se copia exactamente igual para formar el ARN micro. Mensajero, perdón. ¿No es cierto? Eso se hace dentro del núcleo. Y sale al citoplasma, y en el citoplasma va a ir a los ribosomas, y en los ribosomas se va a convertir, que se dice traducción, se va a convertir en proteína. Es así como funciona. Esto es un recordatorio, ¿no es cierto? Es importante que ustedes
Recuerden todo esto, les he traído esta lámina porque está mucho más explicada que la que tienen en su libro, en la gráfica, ¿sí? Ahí están cuáles son los exones, cuáles son los intrones. Miras, los exones son los que se expresan, los intrones se eliminan, no se expresan en el código genético, ¿no? Los promotores, los intensificadores son los que van a ir a determinar, a cambiar, ¿no es cierto?, el código genético. Vamos. Bien, ya sabemos que la unidad estructural más pequeñita de una célula es un gen. Y hemos visto cómo está estructurado el gen, qué funciones tiene, etc. Existen más de 100 billones de células somáticas que existen en el organismo, ¿sí? Que se forman, a estos forman los tejidos, los órganos del sistema. Estas células somáticas se desarrollan a partir del cigoto, por división mitótica, ¿no es cierto? Ahí está el cigoto, se divide en más células, se forman las 3 capas germinativas. Las 3 capas germinativas que dan origen a todos los órganos del organismo. Ahí está la capa ectodérmica, la capa endodérmica, la capa mesodérmica. De un cigoto, que es la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿no es cierto? Entonces miren, de ese cigoto se divide, forman las 3 capas germinativas, se sigue dividiendo esta célula siempre por división mitótica y tenemos la formación de las células somáticas que van a formar órganos, ¿no es cierto? Ahí, ¿ustedes qué hacen? Si no les gusta la clase pueden irse. Ustedes dos. Tengan un poco de respeto a la persona que está delante. No puede venir aquí y después estar ahí y riéndose, da la impresión que se están riendo de mi exposición. Entonces, acá tenemos capa ectodérmica, capa mesodérmica, capa endodérmica. Miren qué elementos o qué tejidos se forman de cada capa germinativa, ¿sí? Esto es importante, por eso que existen 10 billones de células somáticas. Estas son las células somáticas, ¿sí? Vamos. Cada una de estas células tiene su propio código genético, ¿no es cierto? Y responsables, este código genético le da las características estructurales y funcionales específicas. No todas las células tienen la misma característica, la misma estructura, la misma función, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esa característica estructural? ¿Por qué esa característica funcional? Por el código genético. Es el elemento más pequeñito que está dentro de la célula, ¿sí? Se expresa en el núcleo. El ADN nuclear consta de 2 componentes. Miren, el ADN nuclear consta de 2 componentes. El no codificante y el codificante. ¿Qué es el ADN codificante? Son los que regulan, son reguladores fundamentales que representan el 98,5% de todo el genoma humano. Miren, este ADN no codificante solamente regula las funciones. ¿Dónde está el ADN no codificante y cómo lo expresamos? Ahí está, ADN no codificante, representada en los exones. Ese es el ADN codificante. Miren cómo en el ADN codificante los exones se quedan para la replicación, para la formación del ARN mensajero, y ese ARN mensajero sale al citoplasma y en el citoplasma a nivel de los ribosomas se convierte en proteínas estructurales, proteínas funcionales, y si son proteínas estructurales, entonces van a ir a formar parte de las estructuras de la célula. Por ejemplo, van a ser parte de las estructuras de las membranas celulares, de las estructuras del núcleo, de las estructuras de las membranas del ribosoma, etcétera, etcétera. Cada proteína estructural tiene diferente función, ¿sí? Entonces, depende de este código genético del ADN no codificante para que podamos ver nosotros. En cambio, el ADN no codificante, ¿qué hace? Este ADN no codificante entonces forma proteínas, ¿no es cierto? Proteínas estructurales, proteínas funcionales. En cambio, el ADN no codificante, ¿no es cierto?, está
está representado por los intrones, que cuando se está formando, cuando se está replicando la cadena de ARN mensajero, se eliminan, solo quedan los exones, se eliminan. Están los promotores, los intensificadores, todos esos son los reguladores, todo eso pertenece al ARN no codificante. ¿Qué hace al ARN no codificante? ¿Qué hace eso? Solamente tenemos ahí que van a regular, van a intensificar, cómo se van a combinar para formar diferentes tipos de proteínas. Son reguladores, intensifican, qué sé yo, solo eso, no forma proteínas, ¿sí? Entonces tenemos esos dos componentes dentro del ADN nuclear. Corresponde al 1 a 2%. El libro dice que es 1.5, yo lo he puesto por si acaso 1 a 2%. Sintetiza proteínas formando los ladrillos del el no codificante. Estamos en el perdón, estoy al revés. El codificante es el que da todos estos, las características, por eso tenemos aquí las neuronas, tenemos la piel, etcétera, etcétera. Esas características dan. En cambio, el no codificante solamente sintetizan proteínas que forman los ladrillos de las células. Por ejemplo, tenemos las proteínas de la membrana celular, que actúan como canales. Esa es una forma de ladrillo, se podría decir, ¿cierto? Entonces, hay que entender el no codificante y el codificante y sus diferencias. Bien, vamos a ver. Acá está más claro que es el ADN codificante, que contiene la información para sintetizar proteínas celulares. ¿Sí? Representa aproximadamente el 1 a 2% del genoma humano. Es una pequeña fracción del ADN humano que codifica las proteínas. Contiene exones. Ahí está. Los exones son parte de los genes estructurales. Eso es. Esto está bien. Vamos a ver. Procesos funcionales del ADN codificante. La transcripción del ADN en ARN mensajero dentro del núcleo. Miren, transcribe al ARN mensajero a partir del ADN. El ADN se separa, son dos hebras que están enrolladas, ¿no es cierto? Se separan y se hace la copia fiel para formar el ARN mensajero, ¿no es cierto? Y de esa manera tenemos el ARN mensajero, copia fiel de una de las hebras del ADN, y ese sale con toda la información que le ha pasado el ADN a este ARN mensajero, llega hasta el ribosoma, y en el ribosoma utiliza todas esas características que ha recibido y va a formar la proteína estructural con todas esas sus características estructurales y funcionales. ¿Sí? Las mutaciones, miren, ahora sí vamos a ir a ver cómo esto que ya saben ustedes en el primero o segundo año, vamos a unir ya con algunas patologías clínicas. Las mutaciones de este componente genético, que es el ADN codificante, puede alterar la secuencia de los aminoácidos, ¿sí? Que se traduce en enfermedades, entonces va a alterar los aminoácidos. Y una de esas enfermedades es la anemia falciforme. Y ya saben ustedes que la anemia falciforme es alteración en la secuencia de los aminoácidos. ¿Y quiénes son los responsables de la secuencia, de poder definir la secuencia de los aminoácidos? El ADN codificante. ¿Sí? Vamos, otro. Ahí están las funciones del ADN no codificante. Ahí están los genes con la citosina, cómo se combinan, ¿no es cierto? La adenina con timina, la citosina con guanina, siempre es esa la combinación, ¿no es cierto? Entonces ahí está. En gran medida está contenida en el núcleo del ADN no codificante. Una pequeña parte se encuentra en el ribosoma. No se olviden que una de las estructuras que se encuentra en el citoplasma del ribosoma, que tiene casi una vida casi independiente porque tiene su propio ADN, ¿no es cierto? Todo eso vamos a ir viendo, pero aquí ya les estoy diciendo que los ribosomas también tienen su propio, regulan su propio control genético. Codifican, ¿no es cierto? Las proteínas almacenan la información genética de las células. Es responsable de la planificación genética. Todo esto son funciones del ADN no codificante.
funciones del ADN no codificado. Representa del 98 al 99% del genoma. Estructuralmente está formada por dos cadenas de cromatina nuclear enrolladas en una doble hélice. Contiene bases nitrogenadas, que es adenina, timina, citosina, guanina, y la cadena se mantiene unida mediante puentes de hidrógeno, incluye azúcares y grupos de fosfato para formar la columna vertebral. Cuando se tiene que replicar este ADN, se desdobla, ¿no es cierto? Y ahí se va a copiar fielmente una de las cadenas para formar el ARN mensajero que se convierte en proteína. Vamos a otro. Los diferentes tipos de ADN no codificado. ¿Cuáles son? Hay diferentes tipos de ADN no codificado. Los intrones, que cuando se está formando, cuando se está haciendo la transcripción genética para convertirse en proteínas, se eliminan los intrones, solamente se quedan los exones, porque son los que forman las proteínas, ¿no es cierto? Entonces los intrones se eliminan, ¿no es cierto? Se transcriben y luego se eliminan. Secuencias reguladoras también tiene. Estas secuencias reguladoras son los promotores, los potenciadores, los silenciadores, ¿no es cierto? Los que inician y los que terminan la formación de la cadena para convertirse en proteína. Todo eso está regulado, está intensificado, se silencia cuando ya todo está bien, entonces hay secuencias reguladoras. Ahora el ADN estructuralmente vamos a tener que ver qué son los telómeros y los intrómeros. Esto es cuando la cromatina está condensada y se va a formar el cromosoma, que es la visible, ¿no es cierto? Hay la cromosoma eucariota, el cromosoma eucariota y el cromosoma, no me acuerdo, pero está en la otra lámina. Esos dos cromosomas, una que se ve y otra que no se ve, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los nucleosomas están muy separaditos, ahí es donde se ve y donde se replica. Y cuando los nucleosomas están muy apretaditos, ahí es donde no se ve y no se replica. Entonces, ahí está la replicación del ADN. Durante la replicación celular, las dos cadenas de cromatina se separan. Lo que ya les he dicho. Cada cadena sirve como molde para formar una nueva cadena complementaria. La nueva cadena siempre sigue la regla de emparejamiento de bases, citosina, adenina, guanina, timina, eso es cierto. Adenina, timina, siempre, guanina, citosina, siempre. Este emparejamiento es importante para la formación de las diferentes proteínas que va a formar. Ahora, hay enzimas cuando se están formando estas proteínas. En la separación de los nucleosomas, cuando la cromatina está visible, se separa, entonces quedan al descubierto todos los componentes y estas enzimas van a hacer metilación, acetilación para formar las nuevas cadenas y sus características. Siempre tiene que estar abierta la cromatina, eso se llama cromatina eucariota, ¿no es cierto? Cromatina condensada y cromatina descondensada. Vamos, las enzimas de la ADN polimerasa y helicasa participan activamente. Miren, la helicasa separa la cadena. Esto es bien importante. Imagínense que se altere la helicasa, no se van a separar las cadenas, entonces nunca va a haber una replicación del ADN. ADN polimerasa construye las cadenas complementarias. ¿No es cierto? Si no hay esto, no va a haber una cadena complementaria y nos vamos a quedar con la cadena de ADN que no se puede replicar. Ahora, importancia en la medicina por la falla de esta replicación del ADN. Muchas enfermedades no están relacionadas con alteraciones de los exones, sino con alteraciones de las regiones reguladoras. Lo más importante aquí son las regiones reguladoras donde se hace la metilación, acetilación, ¿no es cierto? Utilizando estas enzimas. Ahí es donde se producen muchas enfermedades o donde empiezan a aparecer las enfermedades. Vamos otra. Organización del ADN nuclear. Este es un ejemplo que tiene un libro, ¿sí? Aquí está lo que decimos heterocromatina,
cromatina inactiva y esta es la eucromatina, lo que hace rato no me acordaba. La heterocromatina es no funcional. Estos son los nucleosomas. Estos nucleosomas están muy juntitos y como verán, la cadena de cromatina que es esta no está visible. Y si no está visible la cadena de cromatina, ¿dónde se va a hacer la metilación, la acetilación? Para ir aumentando, qué sé yo, los diferentes componentes y formar las proteínas. Por eso se dice que la heterocromatina es inactiva. En cambio, la eucromatina, miren, los nucleosomas están separados y está muy visible la cromatina. Entonces aquí nosotros vamos a poder hacer la transcripción. Utilizando la metilación, la acetilación, ¿no es cierto?, la helicasa, todas esas enzimas que son importantes para poder juntar, para poder metilar los diferentes componentes y las diferentes proteínas. Aquí se hace la transcripción. Y miren cómo estamos viendo de que se está formando una proteína aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren los exones. Exón, exón, exón. Para formar la proteína solamente tenemos exones. En cambio, los intrones desaparecen. Por supuesto que para planificar esto tenemos que utilizar todos los otros elementos que son del gen que no codifica proteínas, sino que más bien le da las características a esta proteína. ¿Sí? Esta es la composición del nucleosoma. Miren, una partecita de este es el nucleosoma. Sabemos muy bien que el cromosoma se encuentra dentro del núcleo muy pegadito a la membrana nuclear. El cromosoma, cuando está condensada, es visible. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros vemos acá, tenemos cómo está formado un nucleosoma. 1, 2, 3, 4. Son 8 proteínas básicas, que se llaman histonas. 8 proteínas básicas histonas. Acá hay dos proteínas, 2 histonas, creo que es H3, H4, ¿no es cierto? Entonces siempre son un par. En total tenemos 4 histonas. Siempre está alrededor la cromatina. Y miren, cuando se separa, la cromatina se hace visible. Y ahí se hace la metilación, la acetilación, que son actividades bioquímicas, ¿no es cierto? Y esas actividades bioquímicas no podrían realizarse si no se utilizan las enzimas como la helicasa, todas esas. ¿Sí? Entonces, esa alteración, podría haber alteración de la helicasa, de esa actividad bioquímica, entonces esas también nos van a dar alteraciones funcionales estructurales dentro de esa célula. ¿Sí? Bien, otra lámina. Ahí está la cromatina nuclear. La cromatina se encuentra en 2 estadios principales, heterocromatina y eucromatina. Aquí sí no hay errores. La heterocromatina es compacta, densamente empaquetada, realiza transcripción. La transcripción es inactiva, no se puede hacer la transcripción, participa en la estructura nuclear. Cuando está compacta, entonces se puede ver dentro del núcleo, muy pegadita a la membrana nuclear. Y la eucromatina es menos condensada, es dispersa, están abiertos los nucleosomas. Esa es la transcripcionalmente activa y accesible para la transcripción genética, lo que les he explicado. La cromatina nota didáctica. La cromatina puede estar anclada en la membrana nuclear, lo que influye en las regiones de genes. Durante la interfase, la cromatina no se visualiza como cromosomas, pero su organización determina que los genes se expresen. Sí, se expresan. ¿Sí? Vamos otra vez. ¿Qué es cromosoma? Una cosa es cromatina y otra cosa es cromosoma. Es la forma condensada de la cromatina. Generalmente aquí ¿qué es cromosoma? Y no saben qué es cromatina. Miren que la cromatina es igual que el cromosoma, pero únicamente que la cromatina condensada se llama cromosoma. Volveremos a la anterior. Aquí tenemos cromosoma. Es cromatina condensada. Sí. Que se encuentra dentro del núcleo.
pegada a la membrana nuclear. Imagínense lo que estoy diciendo, pegada a la membrana nuclear. Si hay alteraciones en la membrana nuclear, el cromosoma se va a alterar. ¿Sí? Vamos. Entonces, es la forma condensada de la cromatina, solo se observa durante la mitosis. Partes de los cromosomas, ahí están los telómeros, que son los extremos con secuencias repetidas, protegen los genes y permiten replicaciones sucesivas sin pérdida de información. Nunca se pierde la información cuando se está replicando los cromosomas. Los brazos cortos, tiene un brazo corto y un brazo largo, ¿sí? Ahí están los brazos cortos, los brazos largos con P, los brazos cortos con U, ¿no es cierto? Y hay una composición de guaninas imposible. Influye en la densidad del empaquetamiento del cromosoma. Esto es bien importante, que es un cromosoma, es la cromatina condensada que tiene un centrómero, acá no está el centrómero, tiene un centrómero y tiene dos brazos cortos y largos. Y en cada división mitótica hay acortamiento de los brazos, en cada división mitótica. Pero este acortamiento de los brazos es más evidente en las células somáticas y no en las células germinales. Las células germinales o sea, las más embrionarias, constantemente se van dividiendo, nunca se acortan sus brazos, nunca se acortan. Por eso que todo el tiempo se van dividiendo. ¿Y por qué no se acortan? Porque hay una enzima que les va regenerando en cada división celular. En cada división celular hay lesión de los extremos de los brazos. Entonces se va cortando. Pero las células embrionarias tienen muchas de estas enzimas, entonces esa enzima permite reestructurar, nunca se cansa, pues constantemente se van dividiendo. En cambio, las células somáticas, estas enzimas son escasas en estos brazos, en los telómeros, en los extremos. Entonces, en cada división celular hay lesión, se pierde un segmentito de los brazos cortos. Entonces se va cortando los brazos y llega un momento en que ya no se puede dividir. No se puede dividir. Y eso también tiene un nombre, pero después lo vamos a ver. ¿Sí? Vamos. Nucleosomas. Ahí está cómo está la unidad básica de la cromatina. La unidad básica de la cromatina, el nucleosoma. Cada fibra de cromatina está formada por ADN enrollado alrededor de las proteínas, que son las histonas que hemos visto ya, ¿no es cierto? Histonas octaméricas, tenemos 2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4. Y hay una que es la H1 que une un nucleosoma con otro nucleosoma, ¿no es cierto? Eso no está aquí, ¿cómo está? El ADN envuelve alrededor de las histonas, y forma un nucleosoma. ¿Cómo está formado el nucleosoma? Por histonas y por el ADN que se asemeja a cuentas de collar estos nucleosomas que hemos visto. La organización de los nucleosomas permite compactar 2 metros de ADN de una micra de millones. Miren, tiene 2 metros de longitud en un núcleo. Vamos. No importa eso, pero he puesto para molestarlos. No me gustan mucho los números a mí. Así que, porque yo puedo aprender los números menos. Acá está. ¿Cuáles son las secuencias funcionales no codificantes de proteínas del gen humano? Aquí está. Las secuencias funcionales del ADN no codificado. Regiones promotoras y potenciadoras son los sitios donde se unen los factores de transcripción genética. Esto es bien importante. En los promotores y en los potenciadores se unen los factores de transcripción genética. Hay sitios donde se unen los factores que organizan el material y la estructura de la cromatina, ¿no es cierto? Hay donde se va a hacer la metilación, donde se va a hacer la acetilación, todo eso aquí en la transcripción, cuando está separada los nucleosomas y deja al descubierto la cromatina.
ARNs reguladores no codificantes. Hay estos ARNs reguladores que no son codificantes. Más del 60% del genoma está transcrito a ARN que nunca se traduce a proteína. ¿Pero qué hace? ¿Están de vagos ahí? No. Regulan la expresión genética. Regulan la expresión genética. ¿Cuáles son estos ARN reguladores no codificantes? ARN no codificantes. El ARN micro, el ARN largo, ¿no es cierto? ¿Cómo? Micro y el largo. Largo no codificante. ARN está puesto, no codificantes. Elementos genéticos móviles, los transposones o los genes saltarines, que van vigilando todo lo que se está haciendo en toda la cadena que se está trabajando para la formación de la proteína. Estos son los genes saltarines que van de un extremo a otro extremo, vigilando que no haya alteraciones. Están implicados en la regulación genética y la organización de la cromatina. Y las regiones estructurales del ADN, como son los telómeros y los centrómeros. Acá están los telómeros y este es el centrómero. Estos son los telómeros, los brazos cortos y los brazos largos. Y miren cómo sale la cromatina, y ahí están los nucleosomas, ¿no es cierto? Ahí están los nucleosomas que tienen 8 proteínas básicas, ¿no es cierto? H2A, H2, H3 y qué sé yo, todo eso que hemos visto. Ahí está. Miren, cuando está muy condensada no está libre la cromatina, por lo tanto no es transcripcionalmente activa. En cambio, cuando está separada es transcripcionalmente activa. Ahí se pone visible los genes y ahí podemos nosotros, y ahí se pueden las células hacer la ventilación, la acetilación, utilizando las diferentes enzimas, y vamos a tener como para la formación de proteínas solamente se quedan los exones, los intrones desaparecen, ¿no? Vamos. Ahí está. La transcripción y todo eso. A ver, las variaciones genéticas asociadas a enfermedades se encuentran en el ADN. ¿Cuáles son? Se localizan en la región del genoma no codificante. Ahí se localizan más. Falla la regulación genética, entonces va a fallar la transcripción de la información genética, nos va a pasar mala información, entonces van a formar malas proteínas y eso se va a traducir en enfermedades. Las diferentes alteraciones estructurales que se presentan en las proteínas específicas que forman las células no están relacionadas con la aparición de signos y síntomas de la enfermedad, no se relacionan con eso. Existen dos formas comunes de variación del ADN del genoma humano: polimorfismo de nucleótidos únicos y la variación en el número de copias. Eso lo vamos a ver la próxima semana, que ya es alteraciones de los genes. ¿Vamos? Muy bien, esa es la clase. Esto ya saben ustedes. Es un recordatorio, ¿sí? Pero hay algunas cosas que yo sé que están saliendo de la duda. Hasta yo me confundo con eso de los ADN codificantes, los codificantes, si son proteínas, si no forman proteínas. Nos vemos el miércoles ya con la patología de los genes.